Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Estamos muy felices de tenerlos una vez más en este programa y agradecidos por seguir escuchándonos aquí en Derecho desde Casa, donde hablaremos de temas muy importantes del derecho que deberán ser de nuestro interés. Los temas a abordar son los siguientes: ¿qué es la ética y qué es la moral? La sociedad y cuáles son sus valores. ¿Cuál es el concepto de derecho? Clasificación del derecho, conceptos jurídicos fundamentales como el derecho objetivo y derecho subjetivo, conceptos de norma y su clasificación, fuentes formales de derecho, concepto y su clasificación, estructura jurídica del Estado mexicano, como la federación, estados, municipios y el Distrito Federal o lo que era el Distrito Federal, sus facultades y atribuciones, concepto de personas, atributos, clasificación, derechos y obligaciones, la obligación y su estructura, concepto de contrato y su clasificación, concepto de convenio, qué es el juicio de amparo y cuáles son las ramas aplicables de derecho dentro de la logística. Para ello tenemos como invitados algunos ingenieros en logística que nos explicarán cada uno de estos puntos. Sus dudas y sus preguntas las pueden dejar en los comentarios y serán respondidas en el siguiente programa. Dicho esto, empezamos. Y bueno, empezamos por darle la bienvenida al primer invitado. Él es el ingeniero Diego Reyes. Démosle una cálida bienvenida. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un gusto tenerte aquí, te agradecemos tu tiempo y asimismo le damos la bienvenida a un ingeniero más, al ingeniero Rubén Luna. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación a este espacio, es un gusto estar aquí. Es un placer para nosotros poder tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ahora les presento a la ingeniera Carla Morales, que también nos acompañará a lo largo de la transmisión con temas muy relevantes. Bienvenida, ingeniera. Buen día, es un placer poder estar aquí y compartir nuestros conocimientos con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto poder contar con tu presencia. Bienvenida. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros la ingeniera Jacqueline Bautista. Como cuarta y última invitada, le agradecemos también a ella su presencia y bienvenida. Así es, gracias Laura por invitarme. Es un placer estar contigo en este podcast informativo y pues claro, hoy vengo a compartir algunos conocimientos y experiencias acerca de temas relacionados a la logística en materia de derecho. Saludo cordialmente a nuestros seguidores que nos escuchan desde YouTube. Espero sea de su agrado este espacio informativo y tenga algún impacto en su vida, ya que como logísticos es de gran importancia conocer estos temas que son de carácter informativo para todo el público en general. Gracias por acompañarnos, ingeniera. Una vez más, bienvenida. Y pues su servidora Laura Martínez le da la bienvenida a todo el público en general que nos va a escuchar a través de YouTube en este podcast llamado Derecho desde Casa. Y bueno, como primer punto, el ingeniero Diego nos hablará de lo que es la ética y la moral. Pues adelante, la palabra y el tiempo es todo suyo. Puede comenzar. Muchas gracias por el espacio. El día de hoy les hablaré de un tema importante que es la moral y la ética. Y que la moral es su definición y de qué quiero hablar. Les hablaré de qué quiere hablar la ética, en qué constituye la ética. Se basa en que la ética es un pensamiento el cual cada persona adopta a su manera, por lo cual estudia la moral y determina qué es lo bueno y de lo malo, y cómo se debe actuar ante la sociedad y se considera en un conjunto de normas. La moral es otro tema importante, ya que la moral es un conjunto de normas de conducta y de convivencia que va de la mano con la ética, lo cual la moral se basa en normas para la sociedad y seguir las reglas por las que se rige la conducta de la sociedad y se basa en valores. Para entender más la ética, la moral
la moral la diferencia entre cada una de la otra. ¿Qué es la moral? El conjunto de normas y valores de la convivencia dentro de la sociedad. Por otro lado, las dos se rige de normas y la ética se basa también en normas y la adaptación como la ética ante la sociedad. Hoy en día vivimos en la cual la sociedad y sus valores cada año la sociedad evoluciona y se tiene que adaptar a las nuevas épocas, ya que con los años la sociedad avanza y sus valores como la sociedad y seres humanos a veces no cumplen con sus valores y su comportamiento del ser humano, ya que cualquier persona es libre de sus valores como la honestidad, la responsabilidad, la igualdad, la disciplina y el respeto, la tolerancia y diálogo. Le agradecemos su información. Creo que todos tenemos criterios diferentes de la ética y la moral, pero pues al final todos concluimos en que a la sociedad le hace falta mucho entender estos dos conceptos, pues a lo largo de las distintas épocas, a través del tiempo, de los años, pues las cosas cambian y por ende el estilo y perspectiva de cada individuo también crea un tema muy debatiente, pero también es fundamental para cada individuo y sobre todo para la sociedad. Bien, también nos compartirá información sobre la sociedad y cuáles son sus valores. Una vez más, la palabra es suya. Adelante, ingeniero, por favor. Claro, con mucho gusto le compartiré la información que a todos nos interesaría. Les hablaré de un tema el cual el día de hoy como sociedad nos puede ayudar y a llevar a cabo de nuestros valores que desde casa nos inculcan, ya que de cierta manera no los aplicamos ante la sociedad, por lo cual me encantaría compartirles esta información, a todos nos ayudaría. Hoy en día la sociedad no practica sus valores de cierta manera, las nuevas generaciones de igual manera lo suelen hacer, ya que en el comportamiento humano va evolucionando. En varios años se han preocupado porque la sociedad está corrompiendo. Desde tiempos atrás los valores no han existido. Los valores nos benefician como sociedad y de cualquier persona es libre de sus propios valores. De cualquier persona puede aplicar sus valores de su forma de pensar y verlos como valores. Son cualidades de que todo nos beneficia y ya hubiera valores ante la sociedad y sería corrompida. Y con los valores como seres humanos nos lleva para tener nuestras vidas y ante la sociedad más justa y equitativa. Los valores son igualitarios, libres de cualquier persona, son honestidad, respeto, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y entre otros valores más importantes que se destacan como sociedad. Muchas gracias, ingeniero, por el tema abordado, pero aún tiene un tema más. Como último, el ingeniero nos hablará del concepto de derecho. Pues más adelante estaremos viendo, tocando temas más al respecto. Y pues nada, adelante, puede hacer uso del tiempo, puede comenzar. Con mucho gusto, me encantaría hablar del concepto de derecho. El concepto de derecho se basa en un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado y a través de la imposición de reglas de la creaciones de organizaciones e instituciones se considera como un sistema normativo conocido como derecho y obliga a ser contemplado en la vida pública y privada de todas las personas y se puede ser impuesto con carácter coercitivo. Se puede decir que las organizaciones hoy en día protegen nuestros derechos y pueden también ejercer fuerza de la misma, como multas o sanciones para su correcta aplicación. Y pues una vez más le agradecemos por compartir su información con nosotros. Solo pues para complementar el tema del ingeniero Diego, recuerden que el derecho se clasifica en lo siguiente. El derecho se puede clasificar en derecho público. Son un conjunto de normas jurídicas que determinan cómo se van a comportar los individuos frente al Estado, así como las relaciones con los demás estados soberanos. A su vez, el derecho público se divide en derecho administrativo,
Normas que regulan los servicios públicos. Estas normas son las encargadas de regular la organización del Poder Ejecutivo. Derecho penal son normas jurídicas que son las que determinan los delitos y por consecuencia su sanción. Derecho fiscal, aquí están plasmados los principios de capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y el gasto público. Derecho laboral, son normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, los contratos laborales, sueldos, días de descanso, vacaciones, relación laboral y seguridad social, entre otras más. Derecho privado. Como su nombre lo dice, aquí las normas jurídicas regulan las relaciones recíprocas y los intereses de carácter particular de las personas. Tutela las relaciones más íntimas del individuo y es el intermediador con las relaciones que hay con el Estado. Y se divide en derecho civil. Al ser privado también se compone de normas jurídicas que imponen obligaciones y derecho en familia, sucesiones, contratos y demás. Derecho mercantil. Regula las relaciones jurídicas privadas en general. Lo podemos definir como las normas que regulan a las personas, las relaciones, actos y otras cosas que tengan que ver con el comercio. Es importante saber quiénes son considerados como comerciantes y cuáles son los actos de comercio. Pues es importante reconocer estas dos cosas para saber en qué momento o cuándo se puede utilizar el derecho mercantil. Derecho positivo. Derecho positivo. Son las conductas que deben seguir y que rigen al país. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho administrativo. Son normas establecidas por el órgano legislativo y pueden ser también por las comunidades. Regulan la conducta ciudadana al Estado y libertades privadas. El derecho natural son reglas que no están escritas en ninguna parte, pero que regulan la convivencia basándose en la naturaleza de la persona o en reglas atemporales y abstractas que no son dictadas por ninguna autoridad. Derecho social, que se encarga de regular el comportamiento de las personas en la sociedad y poder resolver conflictos que puedan presentarse y son reconocidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Del derecho vigente, establecido por el Poder Legislativo, el cual está en vigor en cierto tiempo y territorio determinado y es de carácter obligatorio. Este no puede ser sustituido o anulado mientras se encuentre vigente. Bueno, ahora es el turno del ingeniero Rubén, que también viene preparado con algunos temas previamente seleccionados. Adelante, ingeniero, el lugar es suyo. Hablamos de un tema importante que es acerca de los conceptos jurídicos fundamentales. Y se dice que los conceptos jurídicos fundamentales forman un sistema en el que algunos términos son primitivos, puesto que no se definen por ninguno de los restantes, mientras que los demás son derivados, ya que en su definición aparece directa o indirectamente algunas de las expresiones primitivas, pero podemos predicar de ellos que son instrumentos o herramientas imprescindibles para el estudio y la práctica del derecho. Son además la base teórica para la construcción de muchos otros conceptos. Su carácter básico hace que puedan ser empleados en casi todas las explicaciones que se desarrollan en las distintas ramas del derecho. De ahí que se distingan de expresiones que tienen en uso restringido, tales como hipoteca, el matrimonio, la quiebra, etc. Un punto importante acerca de los conceptos jurídicos fundamentales son los hechos jurídicos, que son conceptos instantáneos o estados que están en situaciones más verdaderas que por sí mismos o junto con otros y de acuerdo a lo previsto en las normas jurídicas producen efectos jurídicos, al igual que los actos y negocios jurídicos que implican la participación libre de la voluntad humana en acontecimientos a los que el derecho atribuye consecuencias jurídicas. Esos actos son muy variados e implican, entre otros, firmar una solicitud de cualquier trámite administrativo, conducir un automóvil, redactar un departamento, otorgar un testamento o atraer matrimonio. Y los anteriores tienen un acto en común,
ser producto de la voluntad de las personas y el de producir efectos jurídicos. También está el derecho subjetivo, que el naturalismo entendió el derecho subjetivo como un poder o facultad innata e inalienable del individuo y previa a las normas positivas. El positivismo del siglo XIX, como expresión de la autonomía de la voluntad, en un sentido individualista y liberal. El concepto de derecho subjetivo fue la base para reducir el derecho en su conjunto al ámbito del derecho privado y desde él mismo explicar todas las categorías jurídicas, al grado de identificar el derecho civil con los derechos subjetivos. Hoy en día el derecho subjetivo es un concepto que alude a las situaciones particulares en las que se encuentra una persona o un conjunto de personas en relación con el orden jurídico. Y podemos ver que el concepto de fundamentos va más allá, puesto que esto es la base del derecho y la práctica para entender las ramas del derecho, que va más allá de lo primitivo. Y creo que cada vez va revolucionando y empezando para poder entender mejor esto que vemos, ¿no? Ya hemos visto temas como los hechos jurídicos, los actos, los negocios, que todo va en conjunto, ¿vale? Que todo va en conjunto y que esto ayuda a las personas y en conjunto de esas personas para ordenar el acto jurídico. Un tema importante también no son las normas. Hay distintos tipos de normas según la fuente de donde surjan y las consecuencias que acarrean. Los usos o costumbres, también llamadas normas sociales, que han surgido espontáneamente de la práctica repetida en el tiempo de ciertas conductas basadas en el respeto mutuo, que han creado conciencia de obligatoriedad. Se puede clasificar de manera general las normas por 4 tipos principales, y son la norma jurídica, que es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción, trae un castigo. Si hacemos algo malo, trae un castigo y generalmente impone deberes y confiere derechos. Esta es la norma religiosa. Como toda norma, las normas religiosas imponen conductas al hombre, de hacer o de no hacer, con la finalidad de lograr un mundo mejor. Pero en el caso de las normas religiosas, con una meta trascendente, recibir el premio a sus buenas acciones en la vida ultraterrena, o también allí el castigo correspondiente. Están las normas sociales. Las normas sociales son reglas que se deben de seguir o las que se deben ajustar a las conductas, tareas y actividades del ser humano, ¿vale? El sistema de normas o reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí es lo que llamamos moral. Y moral quiere decir carácter o costumbre, refiriéndose a algo que ha sido adquirido. Está la norma moral, que las normas morales imponen conducta, pero no son externas al sujeto, sino autónomas, dadas por la propia conciencia de cada uno. En general, las personas poseen una conciencia recta que les indica lo que está bien y lo que está mal y actúan en consecuencia. Todas las normas regulan las conductas, nos dicen lo que es posible o necesario hacer o no hacer en determinadas circunstancias. Estas reglas son necesarias para lograr una convivencia social. Y en general, las normas incluyen a las personas que poseen una conciencia recta, lo que significa lo que está bien, lo que está mal, lo bueno y lo malo, lo que debemos o no hacer. Nos dicen lo que es posible, y que en determinadas circunstancias estas nos ayudan para lograr un cierto, ¿cómo se podría decir? Un cierto orden en la sociedad que generalmente
nos imponen deberes y nos confiere derecho, tratando de hacer todo lo recto con lo debido. De hoy es acerca de las fuentes formales del derecho, que es un tema importante, ya que desde el punto de vista formal, el derecho no puede consistir en una declaración de voluntad o en una pauta o regla de conducta cualquiera. La seguridad jurídica, en cuanto a fin del derecho, postula entre sus exigencias que una forma para ser jurídicamente válida se debe de ajustar una serie de requisitos formales. Entre ellos destacan fundamentalmente dos. Primero, la norma ha de emanar de un órgano con competencia para crear derecho. Así, por ejemplo, las declaraciones, acuerdos y resoluciones del comité o del congreso de un partido o de una central sindical, aunque puedan operar con fuentes del derecho en sentido material, no constituyen derecho formalmente válido. Segundo, la norma ha de elaborarse siguiendo el procedimiento o algunos de los procedimientos formales previamente establecidos para crear derecho válido. En este sentido, una declaración de un órgano competente para crear derecho no constituirá derecho si no se ha ajustado en el proceso de su elaboración, claro, algunos de los procedimientos establecidos para la creación del mismo. Desde estos supuestos y de acuerdo con el sentido originario natural de la palabra, creemos que la expresión fuentes del derecho en sentido formal debe reservarse de modo exclusivo para designar a los órganos legitimados para crear derecho y a los procedimientos de la creación del mismo. Esa primera acepción de la expresión fuentes del derecho responde a la pregunta: ¿de quién crea el derecho? ¿De quién está legitimado para crear derecho formalmente válido? El derecho lo crea el Estado a través de sus órganos, el pueblo directamente o indirectamente a través de sus representantes, etc. Los procedimientos de creación del derecho, uso, pacto y decisión. Dichos procedimientos consisten en las vías o cauces a través de los cuales los órganos legitimados para crear derecho lo crean. Esta segunda acepción de la expresión fuentes del derecho responde a la pregunta de ¿cómo se crea el derecho? Y la respuesta a esta cuestión de los supuestos de la teoría fundamental del derecho sería la de que todos los cauces o procedimientos fundamentales de creación del derecho existentes se pueden reducir a tres categorías ontológicas fundamentales: el uso, el pacto y la decisión, las cuales en cada sistema jurídico tienen un específico alcance y significación. Y este es un tema importante, ¿no? Porque vemos que el derecho no se crea solo, al contrario, desde esos supuestos y de acuerdo con el sentido originario de lo que hablamos, la fuente de derecho debe reservarse de modo exclusivo para designar a los órganos legitimados para crear derecho y a los procedimientos de creación al mismo, al igual que son las fuerzas sociales que se producen legítimamente dentro de una organización jurídica, y estos son de distintos tipos de normas jurídicas que constituyen su ordenamiento jurídico. Yo también voy a resumirles el tema de estructura jurídica del Estado mexicano. Empezamos con el nombre oficial de México, que es Estados Unidos Mexicanos. Es una república federal, la cual era integrada por 31 estados y un distrito federal hasta el año de 2016, en el que cambió el distrito federal a una entidad, pero no a un estado, y se convirtió en el número 32 y sigue siendo la capital del país. La Federación es una organización política del Estado mexicano, en la cual todos los estados pertenecen a la Federación. 31 estados son plenamente soberanos, los cuales están pactados mediante niveles de gobiernos como el federal, estatal y municipal. Bueno, ahí se compone de 31 estados y la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal.
Rápidamente les voy a nombrar los 31 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Chiapas, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Estos estados están compuestos por municipios. En México hay un total de 2.446 municipios distribuidos en todos los estados de la siguiente manera: Aguascalientes tiene 11 municipios, Baja California 5, Baja California Sur 5, Campeche 11, Chihuahua 67, Coahuila 38, Colima 10, Chiapas 122, Zacatecas 58, Durango 39, Guanajuato 46, Guerrero 81, Hidalgo 84, Jalisco 125, México 125 y Michoacán 103. Morelos 33, Nayarit tiene 21, Nuevo León tiene 51, Oaxaca tiene 570 municipios, Puebla tiene 217 y Quintana Roo solo 18. Querétaro también solo 18, San Luis Potosí solo cuenta con 11, Sinaloa 18, Sonora 72, Tabasco 17, Veracruz 217, Tamaulipas 43, Tlaxcala 60 y Yucatán 106. Ahora hablamos de lo que era el Distrito Federal. Bueno, un distrito federal es un territorio que se encuentra bajo la soberanía de un estado federal, pero sin ser parte de él. México estaba conformado por un distrito federal, así como Brasil, que también tiene distrito federal, Estados Unidos y otros más. El cual era la capital de México, creada el 18 de noviembre de 1824, ahora de nombre Ciudad de México, el cual fue cambiado en el año de 2016. A partir de ese momento se integró como una entidad o como la entidad número 32, pero sigue sin ser un estado y se mantiene como la capital de México. También adquirió nuevos derechos tales como su propia constitución, pues por mucho tiempo se estuvo buscando la autonomía del Distrito Federal y pues ahora pertenece como una entidad más, entonces se convierten en 32 entidades que componen al país de México. Pues bueno, ahora queremos dejarle la palabra a la ingeniera Carla, que nos trae también algunos temas. Adelante, puedes comenzar a exponer tus temas. Hola de nuevo, y estamos aquí compartiendo conocimientos, y como hemos visto durante el desarrollo de este podcast, conforme vamos avanzando en esta plática, cada vez se hace más interesante. Continuando con esto, hoy les vengo a platicar sobre la división de poderes, sus facultades y atribuciones. Primero que nada, necesitamos entender cuáles son estos poderes y por quiénes están formados. De hecho, hay un libro muy interesante que nos habla de esto, el cual es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 49. Es evidente que México es un país inmensamente grande y para que exista cierto orden se necesita de líderes, ya que dos cabezas piensan mejor que una. Esta división de poderes se hace más, como en toda organización, mediante una jerarquía, para así poder tener mayor organización y control de sus súbditos. Pero así como existe cierto poder, también existen deberes y obligaciones a cumplir. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 50. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito,
en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distritos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, artículo 94. Como ya se mencionó antes, estos poderes implican una jerarquía. Es como una escuela donde está el director, el subdirector, los maestros, los padres de familia y los alumnos, y en cada uno recae diferentes responsabilidades. Por ejemplo, en este ámbito escolar, los alumnos serán los subordinados o el pueblo, por así decirlo. De ahí tenemos al docente, que imparte las clases y es el encargado de que los alumnos aprendan bajo sus diferentes métodos de enseñanza. Este fungirá como el poder judicial, ya que es el juez que determina si tenemos los conocimientos necesarios para acreditar la materia o se tiene que aplicar una sanción. Y de ahí se hace una junta de padres de familia para dar a conocer los resultados, pero resulta que la mayoría de los alumnos tiene bajos resultados. Los padres de familia llegan al acuerdo de que esto es consecuencia del maestro, por lo cual piden al director que cambie de maestro o que el maestro enseñe de otra forma, etc. Entre padres llegan a diferentes acuerdos que quieren que se haga valer. Entonces, el director, en base a los resultados, genera un veredicto final. Como podemos apreciar en este ejemplo, se hace mención de los tres poderes. El judicial, como el profesor encargado de aplicar su plan de estudios, lo que sería un juez aplicando las leyes. Después, los padres de familia, como poder legislativo, quienes en conjunto proponen acuerdos o quieren cambiarlos, así como una cámara de diputados. Y finalmente, el director, que es en el que recaen todas las responsabilidades para determinar si la escuela es buena. Así, teniendo como ejemplo el poder ejecutivo como el presidente, puesto que es la autoridad máxima que se encarga de gobernar a su nación, en este caso a la escuela. Con este ejemplo doy por concluido este tema tan interesante para dar paso al siguiente tema de interés de este podcast, que tiene por título el concepto de la persona, sus atributos, clasificación, derechos y obligaciones. Primero que nada, debemos saber que en derecho existen dos tipos de personas catalogadas como personas físicas y personas morales. Esto está establecido en el Código Civil Federal, así como también la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Código Civil Federal, artículo 22. Atributos de las personas físicas. Las personas físicas o seres humanos tienen los siguientes atributos: capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad. Rogina Villegas y Rogina García son personas morales, la nación, los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles o mercantiles. 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y lo demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las asociaciones corporativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se proponen fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Código Civil Federal, artículo 25. Estos códigos nos indican la diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Se considera a una persona física básicamente desde que es un embrión. Desde ese momento ya es candidato para los derechos que establece la ley por el simple hecho de existir. Y como primer derecho que se le otorga es el de la vida, es decir, que ese embrión tiene el derecho de nacer. Posterior a su nacimiento, va adquiriendo los demás derechos que le corresponden junto con sus atributos, asimismo sus obligaciones, como tener nombre, una familia, un hogar, etc.
y una nacionalidad que desde el primer minuto que empezó a respirar ya es un ciudadano, pero hace valer ese derecho cuando es registrado y obtiene su acta de nacimiento. Al ser ya un ciudadano oficial, ya ejerció sus derechos, ahora le corresponde ejercer sus obligaciones, como votar, pagar sus arriendos, pagar los servicios que utiliza, etc. Obviamente, estos se van adquiriendo conforme va creciendo, mientras que la persona moral básicamente son organizaciones constituidas por diferentes personas físicas o contribuyentes. Estas no reciben el derecho de un nombre, sino la de una razón social que necesita darla de alta en el SAT, para que como la persona física sepan que exista dicha institución y con esto se haga acreedor de sus atributos. Derechos y obligaciones, tales como pagar impuestos, tener derecho a un lugar en donde establecer su institución, entre otras. Pues muchas gracias, ingeniera. ¿Tiene algo más que agregar sobre el tema o podemos pasar al siguiente tema? Bueno, por el momento vamos a dejar ese tema aquí para poder continuar con el siguiente, que se denomina la obligación y su estructura. Elementos, fuentes, cumplimientos y extinciones de las obligaciones. Las instituciones de Justiano definen a la obligación diciendo: obligatio est juris vinculum que necessitae actimigur aliqui salvadae rei secundum nostra tesitavis jura. La obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe a la necesidad de pagar una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Esta definición es de origen postclásico. Bravo González y Bravo Valdés. Por ejemplo, cuando adquirimos un terreno y sobre él construimos una casa, estamos ejerciendo nuestro atributo de domicilio. Para eso tramitamos las escrituras para que se reconozca que esa propiedad ya tiene dueño. Pero ese dueño, ahora, al momento de ejercer sus derechos, tiene que cumplir con su obligación o pagar la deuda. Primero que nada, pagar por el terreno que se desea adquirir para posterior pagar el predio año con año. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto. Código Civil Federal 2021, artículo 1938. Al graduarte, tus padres te regalaron un auto de agencia. Esto quiere decir que tienes seguro un auto porque son tus padres. Pero esto solo pasará si llegas a graduarte. De no ser así, no se podrá cumplir esta postulación, puesto que no cumples con la condición. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Código Civil Federal 2021, artículo 1953. Esta situación se presenta cuando vas al banco a solicitar un préstamo, en el cual estableces el monto y la forma en que pagarás ese préstamo, ya sea por meses, semanas o años. Es decir, se establece una fecha física en la cual cubrirás dichos pagos, y de no ser así, la persona se convierte en acreedor a una sanción. Además de esto, sabemos que las obligaciones se clasifican en obligaciones mancomunadas, es decir, que intervienen dos personas que las une un vínculo, solidarias, en el cual intervienen uno o más deudores sin un vínculo afectivo o relacional, solo para fines de convenio, conjuntivas, en las que no solo tienes la deuda, sino que también tienes que otorgar algo que asegure esa deuda. Alternativas. Es parecida a la conjuntiva, solo que en esta, como su nombre lo indica, puedes ir cambiando del objeto de valor que se dejó como seguro de la deuda. Y facultativas, es decir, que solo tiene un propietario y puede decidir deshacerse de la deuda mediante otra. Dichas obligaciones se pueden extinguir mediante el pago, es decir, una vez que se haya cubierto esa deuda en su totalidad, ya no eres acreedor a ella. La dación en pago, es decir, que en vez de anular la deuda con efectivo, esta se hace mediante un objeto de valor del propietario. La compensación, la confusión, la remisión y renuncia, la novación, la inscripción negativa, la
caducidad, la transición y término extintivo. Nada, te agradezco que nos compartas esto. Si no tienes más que agregar, pues finalicemos con tus temas y pues muchas gracias. Bueno, pues también me uno a compartir un poco de información, es una breve información sobre el contrato y su clasificación para seguir complementando los temas. Pues hablemos de un contrato. Pues un contrato es un acuerdo consentido entre dos partes por voluntad propia, el cual cumple una determinada cosa o finalidad, destinada así a tener tanto obligaciones como derechos, el cual debe de ser de manera bilateral, es decir, que las normas al poner un deber también deben traer una facultad, o de otro modo pues no será válido. Es decir, entonces un contrato es un acuerdo de derechos y obligaciones entre dos partes, quienes deben comprometerse a cumplir con los términos del acuerdo a lo establecido y también de acuerdo a las leyes. Se puede clasificar en unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, una parte una sola parte adquirirá las obligaciones, y en los bilaterales ambas partes adquieren obligaciones. También existen los conmutativos y aleatorios. Es aplicable para los contratos bilaterales, pues los conmutativos son ciertos desde que se hace el acto jurídico como venta de un inmueble, en el que participan dos personas. Sin embargo, los aleatorios son dependientes de un evento futuro, como un testamento. Principales y accesorios. Los principales no dependen de nadie, pues son autónomos de jurisprudencia, pero los accesorios dependen del principal, pues son suplementarios. Consensual y reales. Son aquellos que con el acuerdo de ambas partes es suficiente para establecer el contrato, pero los reales son concluidos hasta que una parte entregue a la otra parte lo que está establecido en los términos. También puede ser público o privado, dependiendo de quién hará, si son entidades privadas, es decir, terceras personas, o se trata de una contratación con el Estado, que a eso se refiere la parte pública. Y bueno, por último, la ingeniera Arlet nos hablará también de algunos temas que ya serían pues los últimos, ya para terminar este podcast. Adelante, ingeniera, la palabra es suya. Vale, arrancamos con mi primer tema. Convenio. Pero, ¿qué es un convenio? De acuerdo al Código Civil Federal, libro cuarto, primera parte, título primero, del artículo 1792 al 1937, especifica todo lo que conlleva un convenio. Cito al artículo 1792, que dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793 nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. El artículo 1794 dice que para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento y 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. Los convenios que tienen mayor peso en el derecho son el convenio laboral y el convenio regulador. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Pero ojo aquí, gente, un contrato y un acuerdo no es lo mismo. Un acuerdo es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. A continuación daré algunas características de ambos conceptos para profundizar y tener claro las diferencias y semejanzas. El significado de un contrato es consentimiento entre dos o más partes involucradas, que debe enmarcarse legalmente para concretarse. El significado de un convenio es un acuerdo entre las partes respecto a un tema, en un contexto que no requiere legalidad.
El medio de un contrato es escrito, mientras el convenio es oral o también puede ser escrito. Los elementos de un contrato es un convenio y tener soporte legal, mientras que el convenio tiene por elemento la oferta y aceptación. En cuestiones legales, el contrato es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación, mientras que el convenio no crea ningún tipo de compromiso legal. El contexto del contrato generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral. Por otro lado, el convenio normalmente se da en un contexto social o familiar y en el ámbito educacional. Algunos ejemplos del contrato son contratos de trabajo, contrato de compraventa, contrato para establecer una asociación. Algunos ejemplos del convenio son convenio entre universidades, convenio entre amigos. Ok, teniendo en claro estos conceptos, seguimos con el siguiente tema. Juicio de amparo. Regulado por la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos. Al tenor de la leyenda, el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, en los casos señalados en la presente ley. Tiene por objeto proteger la Constitución, a los derechos humanos y a las garantías de los derechos humanos. Existen dos tipos de juicios de amparo. 1. El amparo indirecto. Este procedimiento va en contra de los actos u omisiones por parte de la autoridad o particulares que cumplan funciones similares y normas generales que causan algún perjuicio. Quienes son competentes para resolver asuntos de esta sesión son los juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito. 2. Amparo directo. Este procedimiento va en contra de sentencias definitivas, laudos o resolución que den fin al juicio. Quienes son competentes para resolver estos asuntos de esta sesión son los tribunales colegiados de circuito. Y dentro de estos tipos de juicio de amparo implica a 1. Quejoso. Es el titular de un derecho o interés legítimo, el cual resulta afectado por un acto u omisión por parte de la autoridad responsable o una norma que viole sus derechos humanos. 2. Autoridad responsable. Es la parte de la que procederá el acto reclamado y contra quien sea exigente protección por parte del gobierno federal. 3. Tercer interesado. Es la persona con el interés jurídico de que continúe el acto en proceso. 4. Ministerio Público Federal. Es la institución encargada de todos los juicios de amparo y su función es velar por la justicia en estos procesos. En conclusión, el juicio de amparo es una herramienta fundamental para contraponer el poder de las instituciones y por lo que resulta indispensable el conocimiento de esta para hacer valer los derechos inalienables del ciudadano. En resumen, el juicio de amparo es el recurso legal que podemos usar en contra de una mala impartición de justicia, una administración pública o simplemente evitar injusticias. Seguimos con más temas logísticos aplicados al derecho. Pasamos al último tema del programa, que es ramas del derecho aplicadas a la logística. Empezamos con la primera rama, que es el derecho aduanero. Es quien regula el tráfico de mercancía de importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regularizaciones. Derecho mercantil. Son quienes regulan las normas jurídicas que se derivan del comercio mercantil, ya que se tiene que respetar y entender bien las normas jurídicas.
en esta rama para saber cómo será el mejor actuar con los suministros que se tengan. La tercera rama hablamos del derecho laboral, llamado también derecho obrero o legislación industrial. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. Y por último, tenemos al derecho internacional. Regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para garantizar la paz y cooperación internacional. Me despido y agradezco este tipo de espacios para compartir con la comunidad un poco de lo que es el derecho, su importancia, platicar algunas experiencias y sobre todo dar información verídica a nuestro estimado Radio Escucha. Síganme en las redes sociales, estoy como @arletjb, en Facebook me encuentran como Arlet Jacqueline. Asimismo invito que sigas al programa @Derecho desde Casa, podcast, para que se encuentren informados de todos los temas que se debatirán a lo largo de la semana. Nuevamente me despido de la audiencia y agradezco la atención prestada. Hasta luego. Y bueno, aunque al principio no tenía mucha idea de lo que trataba, pues la unidad en general, me complace decir que he comprendido mucho temas como ética y moral. Y aunque ya los había visto, considero que en este tipo de temas hay distintas perspectivas, pues algunos creen que la ética y la moral deben ser seguidas tal cual. Yo considero que todavía trae prejuicios, pues en su mayoría se basan en la religión. Por su parte, yo considero que los valores en la sociedad están casi extintos, pues con el paso del tiempo, los cambios como sociedad han hecho que nos olvidemos de un pilar importante para vivir en paz. Se ha perdido el respeto entre individuos, el amor al prójimo se ha deteriorado, esos valores que nos permitían mantener una sana convivencia. Aunque no estoy del todo de acuerdo con la moral, siento que en gran parte nos ha ayudado a mantener un comportamiento adecuado. Anteriormente había escuchado algunos términos de derecho, pero no los había tratado a profundidad. Reconozco lo importante que es saber de leyes, tales como el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho laboral, y considero que son muy prácticos y como logísticos es fundamental conocer más sobre el derecho. Considero que la sociedad no está preparada en términos legales y que se debería implementar un plan en las escuelas que permitan a los jóvenes conocer más de leyes, saber por qué el país está conformado de cierta manera y orientar a la sociedad a una convivencia sana. También es muy relevante el tema de cómo funcionan los distintos departamentos de justicia o bien el cómo se dividen y cuál es su función de cada uno, el legislativo, judicial y ejecutivo. Debemos conocer cuáles son nuestros derechos como personas, como comerciantes y cuándo es un delito y qué sanciones se deben tomar al respecto. Así también saber cómo hacer un contrato legal y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los involucrados, por ejemplo, en la compraventa de una casa. Para finalizar, dejo plasmado que con esta actividad aprendí, interactué y conocí algunas cosas muy importantes que considero de gran ayuda. Como conclusión y aprendizaje que me llevo, es un amplio panorama de la definición de derecho, su clasificación y sus ramas, así como su importancia y el impacto que hace en la sociedad. Me gustaría que la sociedad se informe de temas legales. Ahora me doy cuenta que la democracia es importante, así como la convivencia sana. No tenía claro la importancia de la ética y la moral y cómo puede variar de acuerdo a la época, la situación, sociedad, leyes y percepción propia. Actualmente me he dado cuenta que mi generación busca una igualdad de género, el respeto a la opinión y sobre todo quitar prejuicios morales y éticos que sin querer nos atan como sociedad a una convivencia tóxica, como es el machismo y la desigualdad. Vivimos en una sociedad donde no hay un castigo para las personas que deberían perder sus derechos por el simple hecho de perder el respeto hacia las personas que los rodean. Tenemos los tristes feminicidios, por ejemplo. México es un país corrupto y sin castigo para los delincuentes, que en mi opinión
deberían las leyes ser más estrictas. Algo no está funcionando, puesto que la sociedad cada vez está más insegura. Me alegro poder conocer un poco más de estos temas importantes y debatirlos en la escuela y que se den a conocer no solo para nuestros compañeros, sino para nuestro alrededor. Ahora tenemos una herramienta muy grande que son las redes sociales, que nos ayudan a difundir información de manera rápida, para que desde nuestros abuelos hasta el público más joven conozca temas de interés común para formar una mejor sociedad. En conclusión, fue un tema muy importante y muy interesante. Tiene puntos importantes dentro de esta área, que es la de fundamentos de derecho, y siendo la unidad 1 es muy interesante, ¿no? Y me lleva un aprendizaje en conceptos como en jurídicos fundamentales, que es un tema que abarca muchos puntos más de los que conocemos, que son interesantes y dan a conocer puntos muy interesantes en derechos objetivos, hechos, lo que conlleva cada uno en diversas situaciones, entendiendo las normas duraderas, produciendo efectos jurídicos, que todo eso nos lleva en momentos claves, nos ayuda en momentos claves de nuestra vida, ¿no? Tanto como para conocer a la sociedad, tanto como para nosotros, ¿no? Incluyendo normas que nos ayudan sabiendo lo que hacemos está bien, no sabemos que lo que hacemos está mal, ¿no? Conocemos más acerca del tema, de su clasificación. Son temas que nos ayudan a nuestra vida, y aunque sea repetitivo por los compañeros o por mí, creo que es algo que se refleja por conocer estos temas de derecho, y sabemos que son iguales para todos, al igual que las fuentes formales de derecho, que sabemos que van más allá, que existen puntos que nos ayudan para crear temas, forjando ideas, creando ramas como un árbol que no van más allá de las expectativas, sino que ciertamente valoramos los temas que hemos conocido a través de esta unidad, ¿no? Es algo fundamental porque funcionan diferentes apartamentos que se unifican. En conclusión, en mi punto de vista, me llevo un gran aprendizaje del tema de derechos, y que los valores hoy en día son corrompidos por la misma sociedad, ya que los valores y derechos son igualitarios y para todos. Los valores es algo fundamental para la sociedad y para las nuevas generaciones, y desde tiempos atrás la sociedad va evolucionando. Nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones y que nos sigan perdiendo nuestros valores y no abusar de nuestros derechos como a la sociedad. Y otro tema que me llamó mucho la atención fue que nuestros derechos como sociedad abusamos como sociedad y seres humanos. Los derechos son para todos y para todas, y que nuestros derechos son un beneficio el cual hay que aprovechar, ya que la libertad es un derecho el cual todas las personas tenemos y aplicamos a diario, y que desde tiempos atrás los derechos no aplicaban contra todas las demás personas, como no permitir el voto hacia la mujer, y entre otras cuestiones que hoy en día siguen afectando, por lo cual existen órganos y instituciones que protegen nuestros derechos y valores. Hemos terminado con este podcast. Realmente ha sido una plática muy amena y enriquecedora. En grandes rasgos abarcamos diversos conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender qué es el derecho y cómo es que esto está presente en nuestras vidas. Además de ser importante conocer estos criterios para saber ejercer nuestros derechos y obligaciones, para que no nos quieran engañar. En este caso, a mí me gustaría hacer énfasis en el último tema, que es el de las ramas aplicadas a la logística. Aunque todos los temas me parecen interesantes, este en particular se me hace el más interesante, puesto que nosotros como logísticos, e inclusive como personas, pensamos que el derecho solo es derecho, que solo es para los abogados, o al menos en mi opinión, así yo lo pensaba. Pero hoy día descubrí que no es así, que por el contrario debemos conocer más a fondo las aplicaciones del derecho en nuestra profesión. Que como ya lo mencionó la compañera Arlet, existen 4 tipos: el derecho mercantil, el derecho aduanero, el derecho laboral y el derecho internacional. Como podemos darnos cuenta,
En estos momentos estamos hablando de algo más grande, cuestiones internacionales y además cambiantes, porque no es lo mismo una ley aquí en México que en España. El derecho aduanero se encarga de cuidar el comercio y sus exportaciones e importaciones, con la finalidad de no permitir el intercambio de mercancías ilegales, como droga, armamentos especiales, cuestiones endémicas o inclusive mercancías demasiado elevadas. Básicamente se encarga de decir qué mercancía pasa y cuál no. Después, el derecho mercantil. Va de la mano junto con el aduanero y el internacional, puesto que estos son aplicables en el derecho comercial y todas estas tienen la finalidad de que sus exportaciones e importaciones de acuerdo a la ley. Es interesante porque detrás de una entrega, por ejemplo, de Mercado Libre, se llevan a cabo todos estos protocolos en donde intervienen estos conocimientos del derecho. No solo es generar esta entrega y ya. Para nosotros como personas físicas, sí solo es una entrega, pero también para nosotros como logísticos no es una entrega y ya, sino que es una entrega mediante diferentes procesos o etapas, por así llamarlos.